Número 10. Peleando en Disneylandia. En un viaje a Disneyland, un hombre se volvió loco y golpeó a su familia. Era julio de 2020, y Avery Robinson de Las Vegas estaba con su familia en Mickey's Downtown cuando las cosas se torcieron. Avery y su hermana Andrea y el esposo de Andrea, Damon, se involucraron en una pelea agresiva. No está claro exactamente cómo comenzó, pero el final fue captado en video en un clip que se volvió viral en todo el mundo. En las imágenes se puede ver a Andrea escupiendo a su hermano, quien luego volvió las cosas físicas. Avery atacó a Andrea golpeándola y pateándola, y luego fue tras su esposo. Los transeúntes, gente que acababa de intentar disfrutar de su aventura en Disneyland, intervinieron para calmarlos, pero no había nada que nadie pudiera hacer mientras la familia se destrozaba entre sí. La seguridad de Disney eventualmente intervino para detener la escandalosa pelea, pero esto solo condujo a más violencia. Cuando el trío entró al estacionamiento después de haber sido forzado a salir del parque, Avery trató de atropellar a uno de los guardias de seguridad mientras se alejaba. También se le vio amenazando con asesinar a su hermana y al novio de ella haciendo un arma con su mano y apuntándoles. La policía finalmente rastreó a Avery y lo acusó de 5 delitos graves y 9 delitos menores. Fue condenado a 6 meses de cárcel, pero su hermana y su novio no asistieron a la cita en la corte y se emitieron órdenes de arresto contra ellos. Suponemos que Disney no es el lugar más feliz del mundo para la familia Robinson. Número 9. La vida en una institución mental. Un hombre de Wisconsin ha sido sentenciado a pasar el resto de su vida en una institución mental después de apuñalar a 4 miembros de su familia por una disputa que salió terriblemente mal. Todo sucedió en 2020 durante la pandemia del coronavirus, en marzo cuando el pánico mundial estaba en pleno apogeo. Adam Roth estaba obsesivamente preocupado por lo que estaba pasando con el virus. Se convenció de que el virus venía por él y su familia y que necesitaba salvarlos. El día del incidente, Adam y su esposa Dominique estaban comiendo en la cocina. De repente, de la nada, Adam se volvió loco y comenzó a apuñalarla. También estaban presentes en el momento del apuñalamiento la madre de Dominique, Gillian, y las 2 hermanas de Dominique, Desiree y Deidre. Gritaron y le dijeron a Adam que se detuviera, y fue entonces cuando se volvió contra todas. Fue una masacre horrible y sangrienta. Adam se volvió completamente loco y apuñaló a todos en la casa. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Dominique estaba muerta, Deidre estaba muerta y el perro de la familia estaba muerto. Las únicas 2 que escaparon con vida fueron Desiree y Gillian, aunque sufrieron heridas importantes. Y todo porque Adam se había obsesionado con el virus, creyendo que necesitaba matar a su familia antes de que el virus los matara a todos. Número 8. El hacha. Fue el 4 de julio de 2021 cuando un padre asesinó a una mujer y mutiló gravemente a su marido tras entrar en cólera por una disputa familiar. El padre, Mohamed Yaqub Malik, recibió 13 años de prisión después de declararse culpable de homicidio involuntario en 2022. Durante el proceso judicial se reveló que perdió el control luego de ser provocado por su familia en los días previos al ataque. Mohamed estaba molesto porque su hija se casó con un hombre en contra de sus deseos. Se sintió traicionado porque su hija se casó sin su bendición. Estaba muy enojado porque ella hizo algo en contra de lo que él quería, y así, en su furiosa ira, condujo hasta la casa de los padres del esposo de su hija con un hacha y trató de cortarlos en pedazos. La señora Ahmed murió instantáneamente cuando Mohamed le lanzó un hacha en la parte posterior de la cabeza. El esposo de la señora Ahmed trató de intervenir, solo para ponerse del lado equivocado del hacha también. Sobrevivió a las brutales heridas, pero quedó lisiado y ensangrentado en el suelo de su propia casa. En cuanto a la pareja, bueno, de hecho se habían separado un poco antes, en enero de 2020, pero en los meses que siguieron a su ruptura estalló la hostilidad en ambos lados. En julio del año siguiente, la hija de Mohamed se quejó de que su esposo publicó fotos inapropiadas de ella en Instagram. Esto fue lo que finalmente empujó a Mohamed a asesinar. Ya estaba enojado porque se había casado en primer lugar, pero ahora que estaban separados y las cosas se habían puesto feas, estaba realmente enojado. Descargó su ira contra la familia del esposo separado de su hija en un ataque salvaje e imperdonable. Número 7. Hermanos asesinos. Thomas Rogers tenía 26 años cuando murió. Era el 22 de agosto de 2020. Thomas estaba sentado en su automóvil, ocupándose de sus propios asuntos, cuando sus hermanos David y Samuel se acercaron sigilosamente a él, se metieron por las ventanas y lo apuñalaron hasta matarlo. Thomas Rogers fue asesinado a causa de una disputa familiar. Los detalles son un poco inestables, pero lo que podemos decir de lo que se reveló durante los procedimientos judiciales es que la disputa se centró en la madre de la familia.
Los dos hermanos estaban molestos por la forma en que Thomas había estado tratando a su madre. Él era el hijo menor y aparentemente el más irrespetuoso. Lo que sea que le había hecho a su madre la molestó tanto que los otros hermanos pensaron que la única manera de lidiar con eso era deshaciéndose de Thomas para siempre. Los dos hermanos se acercaron a Thomas en su vehículo. David alcanzó a su hermano a través de la ventana abierta y puso un cuchillo en su pecho, mientras Samuel lo filmaba en su teléfono celular. Minutos después de que terminara el apuñalamiento, David llamó a su madre para decirle que había resuelto el problema familiar. Dijo que una vez que Thomas saliera del hospital los dejaría solos. Lo que David y Samuel no se dieron cuenta fue que el cuchillo en el pecho de Thomas en realidad lo mató. Ahora la madre está en un caos absoluto. Se la escuchó diciendo que ahora tiene un dolor físico permanente en el pecho por la pérdida de su hijo menor y a manos de sus otros dos hijos, nada menos. Debido a sus terribles acciones, los asesinos han recibido severas sentencias de cárcel. David fue encarcelado por un mínimo de 18 años, mientras que Samuel recibió solo 9 años. Número 6. El estrangulador de Yuma. En el mes de febrero de 2022, los agentes de la oficina del sheriff del condado de Yuma respondieron a un disturbio doméstico, poco después de las 3:30 de la tarde. Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron a un hombre muerto y a su hermano en estado de angustia. Al final resultó que los hermanos habían tenido una discusión, momento en el que uno comenzó a estrangular al otro. Adolfo Aros Kempton agredió a su hermano tratando de estrangularlo, pero lo mató accidentalmente. Lamentablemente fue solo una disputa familiar que se salió de control. Adolfo tiene 60 años, lo que significa que no era exactamente un joven punk. Nunca quiso matar a su hermano. Las cosas se le fueron de las manos. Adolfo ahora enfrenta cargos de homicidio en segundo grado. ¿Sobre qué crees que estos dos hermanos podrían haber estado discutiendo para empujar a uno de ellos a asesinar? Cuéntanos tus teorías más locas abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte antes del final del video. Número 5. Salvajismo familiar. Una disputa entre dos familias dejó a un hombre muerto en un charco de su propia sangre. Un padre y sus dos hijos ahora están siendo enviados a prisión luego de que cometieran un ataque salvaje en una estación de servicios, que dejó a este individuo al borde de la muerte. Jason Bach y sus hijos, Daniel y Wayne, atacaron a un hombre llamado Daniel Penrose y lo golpearon más de 100 veces. Si alguna vez te han dado un puñetazo en la cara, probablemente puedas imaginar lo devastadores que serían 99 más. Según los medios del Reino Unido donde sucedió esto, el ataque fue provocado porque las dos familias tenían algunos problemas entre sí. Nadie puede recordar realmente qué inició la disputa. La familia Bach y la familia Penrose habían vivido en la misma calle y habían estado en guerra desde que cualquiera de las partes podía recordar. Cada lado era culpable de esto, pero la familia Bach llevó las cosas demasiado lejos. Los tres integrantes de la familia Bach siguieron a Daniel Penrose hasta la gasolinera y lanzaron su asalto violento el 15 de julio de 2019. Wayne Bach golpeó a Daniel Penrose aproximadamente 58 veces en la cabeza antes de pisotearlo repetidamente. También tomó artículos de los estantes y golpeó a Daniel Penrose con ellos. Y mientras todo esto sucedía, Jason, el padre que probablemente debería haber sido una mejor influencia para su hijo Daniel, no lo detuvo. Daniel Penrose perdió un diente, le fracturaron la nariz, necesitó puntos y tuvo suerte de que no se le derrumbara toda la cabeza. Sus ojos estuvieron hinchados durante casi una semana y tosió sangre durante días después del ataque. Al final, la única buena noticia es que parece que la disputa familiar terminará al menos por un tiempo. Los tres miembros de la familia Bach se enfrentan a un serio tiempo en la cárcel. Número 4. Un tiroteo navideño. La Navidad de 2021 fue dura para todos, pero significativamente peor para una familia en Long Island que fue destrozada por un maníaco enloquecido. El maníaco enloquecido es el culturista de Brooklyn Dino Tomasetti, de 29 años en el momento del incidente. Había estado librando una batalla por la custodia de su hijo de 1 año cuando las cosas se salieron de control. Comenzó como una conversación, se convirtió en una discusión y se descontroló por completo a partir de ahí. El niño se había estado quedando con los padres de Dino, ya que no era exactamente considerado un padre apto, pero cuando comenzaron a discutir sobre dónde debería estar el bebé en la mañana de Navidad a las 10, Dino amenazó con irse y llevarse al niño con él. Los padres de Dino no querían que el bebé se fuera porque estaban preocupados por la seguridad del niño. Se interpusieron entre el enorme fisioculturista, que era capaz de hacer press de banca con más de 227 kilogramos, y luego las cosas se pusieron violentas. Dino sacó un arma y comenzó a disparar. Le disparó a sus padres y les disparó repetidamente. Su padre, Rocco Tomasetti, recibió balazos en la espalda y uno en la muñeca. La madre de Dino, Vicenza, recibió una bala en la cabeza. Por algún milagro nadie murió durante el incidente. Dino se fue y pronto fue detenido por la policía, y sus padres fueron llevados al hospital para una cirugía de emergencia. Le sacaron las balas, mientras que Dino fue encerrado por 2 cargos de intento de asesinato.
Número 3. El hermano sin hogar. Una disputa familiar en un café popular en Wildwood, Florida, terminó con un vagabundo acusado de agresión. Sucedió un martes por la noche en septiembre de 2020. James Warren Vincent Jr., un hombre sin hogar, entró al café de su hermano en Main Street. A James se le había prohibido la entrada al restaurante, pero entró de todos modos pidiendo comida. El hermano de James dijo que si por favor esperaba pacientemente en el parque al otro lado de la calle le llevaría algo de comer. Después de todo, no iba a dejar que su hermano muriera de hambre. Avanzó rápido hasta el parque. El hermano de James le trajo un sándwich como prometió, pero a estas alturas James se había vuelto frenético. Se volvió agresivo, le arrojó el sándwich a su hermano y luego lo persiguió por la calle hasta el café. El hermano logró cerrar la puerta del restaurante, momento en el que su hermano enloquecido golpeó la puerta y gritó blasfemias. Es importante tener en cuenta que James es un tipo bastante grande, de más de 1.80 metros de altura y bastante bien acuerpado. Los clientes del restaurante estaban aterrorizados cuando pateó y golpeó la puerta, tratando de entrar mientras prácticamente echaba espuma por la boca. La situación solo se calmó cuando finalmente llegaron los policías y se llevaron a James. Número 2. La ola de asesinatos de Missouri. Joseph Jesse Aldrich emprendió una ola de asesinatos despreciables que resultó en la muerte de 7 personas. La juerga probablemente comenzó debido a una disputa familiar, una discusión que había tenido con uno de sus primos durante más de un año. El asesino en masa comenzó su juerga en la pequeña ciudad de Tyrone el 26 de febrero de 2015. Esta pequeña comunidad de Missouri tiene menos de 100 personas. Cuando Joseph se enfureció y comenzó a disparar, persiguió a personas que conocía. Los tiroteos no terminaron hasta que una adolescente en camisón escuchó disparos a las 10:15 p.m. y huyó de su casa en busca de la policía. Cuando la policía finalmente alcanzó a Joseph, él había asesinado a 2 de sus primos, a sus esposas y a otras 3 personas. Según el pariente, Doyle Lay, Joseph se había peleado a puñetazos con su primo Garol el año anterior, uno de los hombres que mató. Había dejado serios malos sentimientos entre los 2 hombres. Luego, cuando Joseph llegó a casa el día 26 y descubrió que su madre había fallecido por causas naturales en el sofá, se quebró, cargó su arma y fue a descargar su ira con su primo. Pero Joseph no se detuvo allí. Mató a la esposa de su primo, persiguió a su otro primo y disparó a todos los que se interpusieron en su camino. Y al final, nadie sobrevivió. Número 1. Peleas en la mesa de la cena. Adnan Pelinkovic es el adolescente de Staten Island que tuvo una discusión familiar el 9 de octubre de 2021 y le disparó a su madre en el pecho. Era un sábado por la noche y Adnan estaba con su madre y su padre. Los 3 se enzarzaron en una típica discusión familiar. Adnan, con solo 18 años, estaba peleando con sus padres, y aunque la mayoría de los niños pueden haber terminado las cosas yendo furiosos a su habitación, Adnan cerró la situación de una manera un poco diferente. Tomó el arma de su padre y disparó al otro lado de la habitación, pero no le disparó a su madre a propósito. De hecho, estaba apuntando a su padre, Enver. La bala no alcanzó a su padre, le rozó el pecho y se hundió en su madre, Minir. Cuando llegó la policía, su mamá ya estaba muerta y su padre tenía un pequeño corte en el pecho donde la bala lo había rozado. Adnan admitió de inmediato lo que hizo. Le dijo a un detective: "Le disparé a mi papá, intenté matarlos. Ahora está siendo fichado por asesinato e intento de asesinato". Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la situación más loca en la que has estado debido a una disputa familiar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones. Así verás más videos increíbles como este.